Dios les bendiga rica y abundantemente, amados hermanos. Este que les habla es su amigo y hermano evangelista del Señor, Edwin Orellana, con un episodio más de la cápsula bíblica que esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. El tema de hoy lo hemos titulado Relatos de un ateo. En cierta ciudad de los Estados Unidos vivió hace tiempo un hombre rico bien conocido llamado Seth Petil, quien no creía en la existencia de Dios y que continuamente se burlaba en la creencia de Dios, que con tal vehemencia se burlaba y con un vocabulario fuerte contra todos aquellos creyentes que creían en la existencia de Dios. La historia relata que cuando los creyentes de aquel pueblo se encontraban con este hombre llamado Seth Petil, temblaban de terror, hasta que un día este ateo dijo delante de muchos testigos las siguientes palabras: si Dios existe y es verdad lo que la Biblia dice, que mi cuerpo habite entre víboras cuando yo esté en el sepulcro. Muchos años después, en el 1908, este ateo llamado Seth Petil murió a la edad de 82 años, y cuando bajaban su cadáver al sepulcro, había en él una enorme víbora. Después de esto siempre se han encontrado víboras alrededor del sepulcro del ateo. El sepulturero de aquel lugar en una ocasión dijo que mató 4 víboras en la tumba de este hombre, mientras que en las demás tumbas de alrededor del cementerio no se encontraba ninguna víbora. Otra persona que data del tiempo de este relato dice que en el sepulcro de este hombre está siempre lleno de víboras. En cualquier tiempo que lo visitéis encontraréis estos animales. El año pasado 20 personas visitamos este lugar y encontramos 20 víboras. Y pareciera que entre más víboras matan, más abundan. En 1931, el director de un periódico escribió lo siguiente: en abril visité la tumba del ateo Seth Petil y vimos en él 6 víboras negras. Mi compañero mató una de ellas, a la que fotografiamos. El sepulturero nos dijo que esa mañana él había matado 4 y que hacía algún tiempo habían abierto el sepulcro y lo habían limpiado para extinguir los animales, pero no habían tenido éxito. Y otro hombre dijo: es notable que en los sepulcros adjuntos a la tumba de este hombre no haya ni una sola víbora, mientras que en la tumba de este hombre está totalmente infestada. Mis amados hermanos, después de oír este relato de una historia verídica que aconteció en un pueblo de aquí, de los Estados Unidos de Norteamérica, a finales del siglo XVIII, no cabe duda que el ateísmo es un camino de muerte que llevará a la perdición eterna a millones de seres humanos a través de la historia, en el tiempo actual y en el tiempo venidero. La palabra dice en el Salmo 14:1 y en el Salmo 53:1: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido y hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. La ideología del ateísmo, hermano, está cobrando cada día más fuerza en una sociedad en la que nosotros vivimos. Estamos plagados de gente que odian el evangelio, odian la palabra de Dios, y que, como este hombre llamado Seth Petil, se convierten en enemigos, en archienemigos de la iglesia evangélica. Pero nosotros sabemos a ciencia cierta y por las pruebas grandiosas que hay en la creación, de que hay un Dios todopoderoso, creador del cielo, el universo, aleluya, las estrellas y todo lo creado ha sido por parte de Él. Podemos ver algunos relatos interesantes de otros ateos que han participado en la persecución de la iglesia. Podemos relatar, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 12, la persecución que el rey Herodes hizo, aleluya, a la iglesia en el principio, hermano, del levantar del evangelio y de la iglesia evangélica.
Dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto agradó a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y eran entonces, dice, los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel y entregándolo a 4 grupos de soldados, cada uno para que lo custodiasen, se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, dice la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, este tipo de elementos contrarios a la palabra de Dios, que luchan por desprestigiar la existencia del Dios Todopoderoso, siempre terminarán en un camino de muerte y de destrucción. El ser humano nunca podrá luchar contra la existencia de Dios. Es por eso que todos los ateístas del mundo, todos algún día tendrán que estar delante del Señor. Nos dice la Escritura, hermanos, que el rey Herodes era un rey ateo, era un hombre que odiaba el evangelio y la iglesia y se levantó en contra del pueblo de Dios. Pero todos aquellos que se levantan en contra de la obra siempre tendrán su día señalado para que la espada de Dios, la justicia de Dios caiga sobre ellos. Dice la Escritura, amados hermanos, que cuando el rey Herodes se dio cuenta que Pedro había escapado de la cárcel y que Dios había, hermano, enviado su ángel para liberar, aleluya, al apóstol Pedro de la mano de este rey sanguinario, ateo, contradictorio, el prototipo del anticristo, el tipo que se levanta en contra de las cosas que son del Señor. Dice que se sintió molesto, que mandó a matar a todos los guardias que habían estado custodiando toda la noche al apóstol Pedro. Pero que después se fue, dice, hacia la tierra de Tiro y de Sidón. Y dice que estando allá, un día señalado, dice el versículo 21, dice que Herodes se vistió de ropas reales, se sentó en el tribunal, aleluya, donde se sentaban los gobernadores del imperio romano, y les arrengó. Y el pueblo comenzó a clamar a gran voz, diciendo: voz de Dios y no de hombre. En aquel mismo momento que Dios dice que aquel día Dios lo había señalado, dice que un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusano. Siempre el ateísmo llevará a muchas personas por un camino de muerte, por un camino de perdición. Ahí llegaron las últimas horas de vida del rey Herodes, aleluya, en su vida en esta tierra. Porque siempre Dios a su tiempo traerá juicio, aleluya, para aquellos que persiguen la palabra del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Por eso la Escritura nos dice, hermano, que hay caminos que para el hombre parecen caminos derechos, parecen caminos rectos, pero son caminos de muerte. Lamentablemente, mis amados, el ateísmo en el mundo está tomando auge a grandes proporciones. Estas nuevas generaciones están siendo inspiradas por el mismo infierno para negar la existencia de Dios. Aleluya, para negarle, hermano, la veracidad de la palabra de Dios, para levantarse en contra de Dios. Pero la palabra del Señor nos dice que Dios no puede ser burlado. En Romanos capítulo 1, verso 20 en adelante, nos dice la palabra: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón entenebrecido. Esa es la realidad del mundo nuestro, de la sociedad nuestra, del globalismo ateísta que está arropando en sus tinieblas, en ese mundo entenebrecido, lleno de oscuridad, en el que se encuentra gran parte de esta humanidad. Pero esperamos, hermanos, que un día la palabra del Dios Todopoderoso va a prevalecer sobre la falsedad de aquellos que son enemigos de la palabra de Dios.